Gloria a Dios, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Momento entonces de la reflexión. Gloria a Dios. Muy bien, en esta oportunidad quiero hablar un poco del ministerio pastoral. ¿Quién es el pastor en la iglesia? ¿Cómo tú ves al pastor en la iglesia? ¿Lo ves como un amigo? ¿Lo ves como tu líder? ¿Lo ves como la persona que Dios puso en la iglesia para guiar a la iglesia? ¿Lo ves realmente como lo que es el pastor en la iglesia? El pastor en la iglesia es nuestro guía, es a quien el Espíritu Santo ha puesto para guiar a la grey. Es la persona a quien Dios va a dirigir para que su pueblo se encamine. Hay 5 ministerios. Por ejemplo, el ministerio evangelístico. El evangelista viene, predica las campañas, la gente se entrega y luego él se va. Quedan los creyentes para que el pastor entonces los adoctrine, los guíe, los corrija, los exhorte cuando hagan algo que no está bien, los bautice y pasen a ser miembros entonces de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El profeta es aquel entonces que Dios trae la profecía, le da la profecía y él la lleva al pueblo, anunciando los acontecimientos que han de venir. También los profetas tienen el don de ciencia para Dios sacar a la luz algunas cosas que no están bien. El ministerio de maestro es aquel entonces que la palabra la sabe discernir, tiene una maestría para enseñar. Es la persona a quien Dios le revela la palabra y le da la facilidad para enseñar la palabra. Un maestro se conoce de 2 maneras, a mi manera de ver las cosas. Primero, por el conocimiento que Dios le da acerca de la palabra. Y segundo, la facilidad que tiene para enseñar las cosas a veces que son difíciles de enseñar. Él también, Dios lo usa para enseñar a la iglesia, para equipar a la iglesia del conocimiento. Aparte de eso está entonces los apóstoles, aquellos hombres que Dios usa para llevar el mensaje. En sí, la palabra apóstol es enviado. Y fue aquellos hombres entonces que Dios envió por primera vez a llevar el evangelio a parte donde nunca se había predicado el evangelio. Son entonces ahorita los apóstoles, esa gente que va fundando obra, que va levantando iglesias. Ese es el ministerio apostolado hoy. Ahorita hay mucha gente que ellos mismos se llaman apóstoles, pero el ministerio de apóstol en ellos no se observa como el que está en la Biblia, la palabra de Dios. En fin, son 5 los ministerios, pero el principal es el pastor. Algunos dicen que es el apóstol porque Dios llamó fue a 12 apóstoles, no llamó pastor. Claro, tiene razón. Dios llamó a los 12 apóstoles porque ya estaba el pastor que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso llamó a los apóstoles. Pero una vez que el Señor se iba al cielo, tuvo que nombrar a un nuevo pastor que se encargara de la obra, se encargara de los demás apóstoles, que fue el apóstol Pedro. Entonces, el apostolado no está por encima del pastorado, no, Señor. Es el pastor a quien Dios le va a llamar a dar cuenta. Es el hombre a quien Dios puso allí en la iglesia para dirigir su obra. Entonces el pastor es mayor que el apostolado en su ministerio. Ahora bien, hasta aquí estamos bien. Sin embargo, detrás de todo, en el mundo espiritual se mueve Satanás y los demonios. Una de las personas a quien Satanás le hace más la guerra es al pastor, porque es el pastor el que va entonces a guiar a la obra. Si el pastor falla, la iglesia entonces decae.
Y por eso la guerra a los pastores, a las familias pastorales. Escuche bien, hermanos queridos. Usted debe orar siempre, no solo por su pastor, sino por la familia pastoral. ¿Sabe usted por qué? Porque Satanás va a tratar de hacer la guerra al pastor, no solo en la iglesia, sino también en la familia. Va a tratar que los hijos de los pastores se vuelvan rebeldes. Y a veces la misma iglesia, parece mentira, es causante de esto. Porque entonces, como el pastor siempre está corrigiendo, el pastor siempre está enseñando, siempre está llamándole la atención a aquellos que no hacen las cosas correctamente. Y como los hermanos no pueden decirle nada al pastor, a veces entonces se desquitan con los hijos de los pastores. Entonces se da el caso que en la iglesia a veces los niños, como niños, juegan, brincan, a veces hacen bulla. Y para ello a veces es normal, que no debería ser, porque siempre hay que estar enseñando. Pero cuando es el hijo del pastor entonces que corre o que hace bulla, enseguida le caen encima. Mira que tú eres el hijo del pastor, y eso que es el hijo del pastor. Sin darse cuenta, Satanás los usa entonces para hacerle la guerra a los hijos de los pastores. En ocasiones los demás niños pueden jugar, pueden brincar, pero cuando lo hace el hijo del pastor, entonces todos le caen encima. Eso no está bien. Hay algunos hermanos que están resentidos con el pastor y a veces, como no pueden pues reclamarle, se desquitan con los hijos de los pastores. Eso delante de Dios es pecado. Eso no está bien. Eso no está bien. Por eso debemos pedirle a Dios por los pastores y por las familias pastorales. Yo recuerdo en una oportunidad acá en la iglesia, se me acercó un pastor y me dijo: hermano pastor, vine a hablar con usted a ver si los hijos míos pueden congregarse aquí en la iglesia. Y yo, como no, hermano, pero ¿y eso? No, porque los muchachos no quieren ir más a la iglesia, porque los hermanos por cualquier cosa los regañan, los exhortan, los reprenden, y entonces ya ellos están desanimados. En una oportunidad recuerdo, también fui a predicar en una iglesia, y en medio del mensaje yo entonces vi a la pastora y al pastor que eran jóvenes. Bueno, yo lo vi como jóvenes, y entonces le conté mi testimonio y hablé con ellos acerca que tenían que ayudar a los pastores con sus hijos. Y le dije que en ocasiones a veces los cristianos ven a los demás niños a hacer cosas y lo tienen como niños, pero cuando es el hijo del pastor, entonces le caen encima. Yo estaba dándole ese consejo: ayuden a los pastores con los niños que ellos tienen, para que los muchachos pues tengan ayuda. Yo cuando estoy hablando veo que la pastora, la esposa del pastor, comienza a llorar, y yo entonces cambié el tema, me salí un poco de eso y seguí con lo que yo estaba llevando. Entonces, cuando terminó la predicación, el culto, ellos me llamaron: hermano, para ir a la casa, vamos a comer. Yo fui. Cuando estoy en la casa, entonces llama a los hijos. Tenía 2 hijas, pero me sorprendió. La menor tenía 19 años y la otra tenía como que eran 21 o 22 años. Hermano, estos son mis hijos. ¿Cómo? Entonces me doy cuenta que la hermana realmente, yo la veía joven, pero ya tenía una edad más o menos. Ellas están ahorita descarriadas, hermano. Ellas tuvieron problemas, entonces ella me llama aparte y me dijo no, ellos decidieron no ir más a la iglesia a como lo trataban los hermanos, porque eso que usted tocó en la mañana aquí, en la escuela dominical, eso fue cierto, eso pasó aquí, eso es cierto. Y entonces, oye, me quedé bien de la hermana y bueno, le dije: bueno, hermano, de todas maneras Dios lo permite por una razón. Y estuve dándole un consejo, pero me sorprendió eso, ¿no? Que las muchachas ya estaban grandes y ella se veía como joven. Esto le digo es, hermanos, vamos a ayudar a los pastores. Satanás le hace la guerra a ellos. No vamos a unirnos con el diablo, porque lamentablemente a veces habemos hermanos que nos unimos con Satanás para hacerle la guerra a los pastores. Eso no está bien. No somos conscientes a veces. Pensamos que es lo que tenemos que hacer para ayudar al pastor, para que los hijos del pastor se porten bien, pero no es la manera. Hay otra manera. Entonces vamos a orar por los pastores. La guerra de Satanás contra ellos es fuerte. Vamos a ayudarlos.